Bien, segunda semana del curso de mecánica del cuerpo rígido. Todavía estamos viendo vectores fuerza, es un repaso. Y el día de hoy vamos a expresar la fuerza y la posición en forma vectorial cartesiana. Esto ya lo hemos hecho, bueno, yo lo han hecho ustedes en el curso de física 1, así que vamos a hacer un repaso rápido y pasar a hacer ver algunos casos, ¿no? Bueno, en el plano cartesiano, ejes X y Y, un vector fuerza, así que se muestra aquí, FR, puede ser formado por dos componentes, o descompuesto más bien, una a lo largo del eje X, vamos a llamarla Fx, y una a lo largo del eje Y. Para poder encontrar sus valores necesitamos la dirección de este vector, es decir, el ángulo θ. Entonces, la notación cartesiana que buscamos es esta. Fr es igual a Fx más Fy. Pero más bien en términos de sus vectores unitarios cartesianos como son I y J. Ya sabemos que I indica una dirección del eje X positivo, y J, dirección del eje Y positivo. Entonces nuestro vector Fr va a ser Fxy más Fyj. Esa es la expresión cartesiana que buscamos. Aquí más abajo vemos otras formas de encontrarlo, por supuesto a través del ángulo. Ya sabemos que si multiplicamos a la hipotenusa, en este caso Fr, por el coseno del ángulo, el cateto adyacente, lo que encontramos es la componente Fx. Y si multiplicamos por el seno, al frente, ¿no? Es la componente en el eje Y. F por coseno de teta en el eje X y F por seno de teta en el eje Y. ¿Listo? Además, esto puede ser agrupado, ¿correcto? De tal forma que podamos obtener la siguiente relación. Ojo, este término que está entre paréntesis, coseno de teta i más seno de teta j, lo vamos a ver un poquito más adelante. Se conoce como vector unitario cartesiano. Coseno de teta i más seno de teta j. ¿Correcto? Además, el módulo de estas componentes fx y fy se obtiene por la relación de Pitágoras. Esto es, hay que corregir acá, fx al cuadrado y fy al cuadrado. Sí, finalmente, para encontrar el ángulo, si tuviéramos fx y fy, la tangente, o por supuesto, despejada la tangente inversa de fy sobre fx. ¿Listo? Esos son los elementos. Es decir, si yo tengo la hipotenusa y el ángulo, por el coseno y por el seno tengo las componentes fx y fy. Y si tuviera las componentes fx y fy ya, podría encontrar la hipotenusa aplicando la relación de Pitágoras, fx al cuadrado más fy al cuadrado, y encontrar θ, el ángulo de dirección, como la tangente inversa, ¿no? Despejado de θ, tangente inversa de fy sobre fx. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos entonces. Vamos a borrar esto. Ejemplo, tengo un vector de 500 newtons. Calcule la componente horizontal y vertical de las fuerzas mostradas en la figura. Esto es bastante sencillo, ya que el ángulo es 20 grados, ¿no? Y tenemos aquí otro ejemplo. Aquí no me dan el ángulo de dirección, sino una relación de triángulos. Ambas pueden, a partir de ambos datos, puedo obtener sus componentes cartesianas. Vamos con el primero. Componente horizontal, ¿no? 500 por el coseno de 20 grados. Componente vertical, 500 por el seno de 20 grados. Así que nuestra expresión, 500 por el coseno, va a ser 46,86, dirección positiva, y la componente vertical, 500 por el seno de 20 grados, cuya dirección es, por supuesto, en el eje J negativo porque va hacia abajo. Esta es la expresión cartesiana. F 46,86 y menos 171,01. ¿Listo? Para aplicar
Para aplicar en el siguiente caso, voy a valerme de la pizarra, bueno, de mi pequeña pizarra, y mostrarles aquí a continuación. Tenemos ahí un vector de módulo 170 newtons y una relación triangular 15 y 8. Muy bien. Entonces, lo aclaramos aquí. Vamos a invertir un momento la cámara, creo que está ahí. Así. Vector 170 newtons y tiene una relación angular cuyo valor, ¿cuáles serán los valores? 8 y 12. 8 y 15, ¿no? 15, correcto. Entonces, decíamos, esto es 8 y aquí 15. Bueno, sabemos que por proyección lo que buscamos son estas componentes. Y aquí hay un ángulo que lo vamos a llamar teta. Sabemos también que el ángulo de este triángulo pequeño de 8 y 15 también es teta. Vamos a resolverlo. Agrandando un poco, 15, 8 y el ángulo teta. ¿Podemos hallar esta hipotenusa? Sería raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Alguien me puede decir cuánto sale? 170. Acá, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Sale 17. 17. 17, muy bien. Entonces ya tengo que mi triángulo rectángulo tiene relación 15, 8 y 17. Algo así como un triángulo notable, pero este no lo conocíamos previamente. Entonces, para encontrar las componentes, decíamos, vamos a terminar este vector, sería 170 por el coseno de teta. Pero ya que este teta de aquí es el mismo, y sabemos que el coseno del ángulo sería cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces basta con colocar 170 por el coseno, perdón, por, aquí corregimos, coseno de teta es cateto adyacente, es decir, 15 sobre 17. Resultado, simplificamos aquí, me queda 10 por 15, 150 newtons. ¿Correcto? Similarmente acá, 170 por el seno de teta. Sabemos que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 8 sobre 17, así que lo reemplazamos. 170 por 8 sobre 17. Simplificando me queda 10 por 8 es 80. Así que aquí están las partes, observen. 170 por 15 sobre 17 en I positivo, más 170 por 8 sobre 17 en J positivo. Se obtiene, por supuesto, 150I más 80J. No sé si se entiende bien la idea. Es el mismo ángulo. En muchos casos del curso de estática o mecánica del cuerpo rígido, en los textos que nos presentan de referencia, vamos a encontrar esta relación triangular. Es tanto más sencilla, ¿no? Porque basta con encontrar los tres lados del triángulo rectángulo 15, 8 y 17 y multiplicar. Por ejemplo, si quiero encontrar la componente paralela a 15, multiplico 170 por 15, por ese lado, sobre la hipotenusa, siempre sobre la hipotenusa, sobre 17, que aquí la ya habíamos hallado. Igual, para hallar la componente paralela a 8, 170 por 8 sobre 17. ¿Listo? Muy bien.
Vamos a enfrentar el siguiente ejercicio. Vamos a encontrar la suma de vectores en el siguiente caso. Dice, el sistema de fuerzas mostrado en la figura determine la magnitud y dirección de la fuerza resultante. La magnitud y dirección de la fuerza resultante. Entonces vamos a descomponer estos vectores. Tenemos un vector F1 de 600 newtons con un ángulo de 45. Vamos a verlo aquí. Primero vamos a descomponer cada uno de los vectores. Ángulo de 45, ¿no? ¿Cuál es el módulo del vector? 600 newtons, ¿no? Así que encontramos sus componentes. Horizontal y vertical. Esto lo hacemos rápido porque ya lo han visto antes, ¿no? 600 por el coseno de 45. Y por supuesto, vamos a girar un poco. 600 por el seno de 45 grados. ¿Cuánto es eso? 600 por el coseno de 45. 424.26. Muy bien, Pati. 424.26. Para ambos casos, ¿correcto? Entonces, nuestro vector F1, vamos a escribirlo aquí. F1 es igual a 424,26 y más positivo hacia arriba, igual como el seno y el coseno son iguales, 424,26J. Pasamos al vector F2. El vector F2 mide 800 y tiene un ángulo de 60 con el eje Y. Muy bien. Aquí está el vector. Mide 800 y mide un ángulo de 60 grados con el eje Y. Así que sus componentes, ¿no?, vertical y horizontal, ¿no?, van a ser 800 por el coseno de 60. Recuerden, al costado del ángulo coseno, ¿no es cierto? Y al frente, aquí es al frente, pero este valor es el mismo que el de abajo, así que 800 por el seno de 60. 800 por el coseno de 60, coseno de 60 es un medio, así que esto debe ser 400, ¿no es cierto? Y 800 por el seno de 60, ese sí no me lo sé. ¿Cuánto sale? 692.820. 820. 82 está bien, dos decimales creo que nos va bien. Así rápidamente tenemos el vector, vamos a colocarlo aquí abajito, F2, vector, por supuesto, no módulo, vector. Tenemos, ojo, que a través de esta forma no tenemos la dirección directamente, sino la dirección la sacamos de acuerdo al cuadrante, ¿no? Positivo hacia arriba, negativo para el horizontal en el eje X. Así que esto es menos 692,82 en Y, y en Y, o vertical, es 400 o más 400,00 J. Vamos al vector tercero y último, F3 y un ángulo de 75, 450 y un ángulo de 75, con el eje Y negativo, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. 400, ¿cuánto dijimos? ¿Qué ángulo? Se me fue. 450 y 75 grados, correcto.
450 y 75 grados. Ojo que el triángulo rectángulo que proyecto depende del ángulo en sí, ¿no? Así que mi componente vertical, voy a formarla aquí, y mi componente horizontal, aquí. Por supuesto que puedo sacar el otro ángulo para sacar con el eje X, pero no es necesario. Simplemente la idea es que podamos hacerlo de la forma más ágil, ¿no? Así que como es este ángulo, al costado del ángulo es coseno, así que 450 por el coseno de 75, y al frente, este de acá, que es el mismo, de arriba, 450 por el seno de 75. ¿Cuánto es por el coseno de 75? 450 por el coseno de 75. 116.468. Aquí a 100, Sí, 116.468. 468. Correcto. Y por el seno, 434.67. me parece que está mal. A ver, ¿por qué pienso que está mal? Porque este lado, el vertical, debería ser mayor que el horizontal. No sé si se fijan. 450 por el coseno de 75. Revisemos otra vez. Es 116,47. Está bien, profe. Sale Y eso. por el seno, 434.666. ¿alguien más puede verificar eso? Me parece que hay una falla ahí. Me vota lo Parece. mismo, ingeniero. A ver. Sí, está Vamos bien, a- ingeniero, porque está más pegado al ángulo, al eje X que al eje Y, pues. Ah, correcto. Tienes toda la razón. Más bien mi gráfica es la que El no gráfico se entonces. ajusta a la realidad, ¿no? Mi gráfica creo que me engaña. Sí, Correcto. sí, Sí, claro. 75 está más abierto hacia el eje X. ¿Cuánto me Sí, es decían más. 400? 34. 434.666. 434, ¿no? Sí, punto 666. Ya, 667. Sí, hay que redondear. Muy bien, tienes razón. Entonces, F3. F3, primero horizontal, negativo, menos 434,67 y en vertical también negativo, menos 116,47, dos decimales. Finalmente, sí, la idea en componentes es mucho más simple que los métodos geométricos. La mayoría nos gusta más lo analítico que lo geométrico. Encontramos la fuerza resultante sumando estos valores, ¿no? Sumemos ahí 424,26 menos 692,82 más, perdón, menos 434,67. Ahí la respuesta es negativa, ¿no? Sí, Menos 703.23. Sí, Ya. Menos, marcamos ahí, menos 703,23 y la siguiente, 708.79. J. positivo, ¿no? 708. Punto 79J. ¿Sí? Entonces, este de aquí es la forma cartesiana del vector resultante. ¿Sí? La forma cartesiana del vector resultante. Ingeniero, ¿Sí? Sí, y mi dígame, señor. respuesta varía en un punto. 707. ¿No es 707? Acá, en J, Ajá, 707.79. a ver, deberíamos todos obtener la misma respuesta, ¿no? La calculadora no se equivoca.
Nosotros sí. A ver, 424,26 más 400 menos 116,47. Y es 707.79. 7, Sí, ¿sí? Muy bien. Ahí está mi corrector. 707.79. Repito, entonces, esta es la forma cartesiana. Forma cartesiana. Es expresar en forma cartesiana un vector, encontrar sus componentes. Ahora, también se tiene que obtener el módulo. El módulo es la relación de Pitágoras, es decir, la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Menos 703,23 al cuadrado más 707,79 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 80.21. Mira, si esto es 700 y 700, la respuesta debería ser más de 700, creo yo. 997.747. Claro, hay que tener el cuidado de que menos 703,23 está elevado al cuadrado, así que si ese positivo, hay que ponerle paréntesis ahí. Aunque el cuadrado debería anular el signo. Y 707,79. ¿Cuánto me dice? 900. 97.747. 75 entonces. ¿No es cierto? Este es el módulo del vector. Y su dirección siempre es θ. Como ya tengo las componentes cartesianas, θ tangente inversa de siempre y sobre x, o sea, 707,79 sobre x. Ahora sí con signo. 703,23. Y hay que interpretar mi respuesta. ¿Cuánto sale esto? Tangente a la menos 1 de 707,79 entre menos 703,23. Menos 45 grados. Ajá, Punto 185. 185,2. En ángulos, un decimal está ahí. ¿Qué significa menos? ¿Ya? Y hay que recordar, esto es de física 1. ¿Ya? Observen aquí en las componentes. Menos, más. Si tratamos de ubicar la resultante en el plano cartesiano, eje X y Y, voy a hacerlo simplemente a mano alzada para tener una idea. Menos 703, digamos que sea por acá. 703,23. ¿Ya? Menos. Y el otro es 707, casi igual. 707,79. Formamos esto. Así que mi vector resultante debe ser de aquí. ¿Ya? Y bueno, en física 1, más o menos esta era la idea. Si está en el primer cuadrante, la tangente que yo saco es el valor. Si está en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, al valor que yo saque le tengo que sumar 180. Y si está en el cuarto cuadrante, la respuesta tiene dos opciones. O la dejo así o le sumo 360. A ver si se entiende la idea. Hay que tener claro. Aquí, tal cual. No cambien nada. Siempre tangente inversa. Aquí, al ángulo, hay que sumarle más 180. Y aquí, al ángulo, hay que sumarle más 180. Y aquí, al ángulo, o le sumas 360 o lo dejas tal cual. Porque cualquiera de las dos opciones es igual. Nosotros estamos en el segundo cuadrante. 45,2 o menos 45,2 en realidad es este ángulo. Este de acá, 45,2. Y les había mencionado que la dirección normalmente tiene referencia desde el eje X. Esta.
De ahí viene la lógica. 180 menos 45,2 grados. ¿Cuánto es? Serían 130 y... 4.8. Ahí está. 134.8. Así que esta respuesta se puede hacer de dos formas. Ahí los autores también son curiosos, digamos. Sí, podría dejar menos 45,2 que hace con el eje menos X. Puede ser. Pero lo adecuado sería colocar que el ángulo θ resultante es 134,8 grados. ¿Correcto? Corrijo ahí. ¿Está claro? Sí, esto es de física 1. Revisamos un poco las respuestas. Vamos a ubicar lo que dice el autor. Miren, las respuestas están acá arriba. 997,74. Nosotros hemos obtenido 75, ¿correcto? Y 134,81 grados. Ahí se corrijo. La rayita es un grado, ¿no? 134,81. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien. En la misma diapositiva, aquí abajo, y se complementa revisando el enlace, hay algunos ejemplos. Es un ejemplo de otro profesor que me parece que también sería útil para trabajar. ¿Listo? A ver.